El rey Ricardo se preparaba para la batalla de su vida. Un ejército conducido por Enrique, conde de Richmond, marchaba contra él. El combate decidiría quién gobernaría Inglaterra. La mañana de la batalla, Ricardo envió a un criado a comprobar si su caballo favorito estaba preparado. «Ponle pronto las herraduras», le dijo el criado al herrero. «El rey desea cabalgar al frente de sus tropas». «Tendrás que esperar», respondió el herrero. «En estos días he tenido que hacer herraduras para todo el ejército del rey, y ahora debo conseguir más hierro». «No puedo esperar», gritó el criado con impaciencia. «Los enemigos del rey avanzan, y debemos enfrentarlos en el campo. Arréglate con lo que tengas». El herrero puso manos a la obra. Con una barra de hierro hizo 4 herraduras. Las martilló, las moldeó y las adaptó a los cascos del caballo. Luego empezó a clavarlas. Poco después de clavar 3 herraduras, descubrió que no tenía suficientes clavos para la cuarta. «Necesito un par de clavos más», dijo, «y me llevará un tiempo sacarlos de otro lado». «Te he dicho que no podía esperar», dijo el impaciente criado. «Ya oigo las trompetas. ¿No puedes apañarte con lo que tienes?» «Puedo poner la herradura, pero no quedará tan firme como las otras». «¿Aguantará?», preguntó el criado. «Tal vez, pero no te lo puedo asegurar». «Pues clávala», exclamó el criado, «y deprisa, o el rey Ricardo se enfadará con los dos». Los ejércitos chocaron, y Ricardo estaba en lo más fiero del combate. Cabalgaba de aquí para allá, alentando a sus hombres y luchando contra sus enemigos. «¡Adelante!», gritaba, lanzando sus tropas contra las líneas de Enrique. A lo lejos, del otro lado del campo, vio que algunos de sus hombres retrocedían. Si otros los veían, también se retirarían. Ricardo espoleó su caballo y galopó hacia la línea rota, ordenando a sus soldados que regresaran a la batalla. Estaba en medio del campo cuando el caballo perdió una herradura. El caballo tropezó y rodó, y Ricardo cayó al suelo. Antes de que el rey pudiera tomar las riendas, el asustado animal se levantó y echó a correr. Ricardo miró alrededor, vio que sus soldados daban media vuelta y huían, y las tropas de Enrique lo rodeaban. Agitó la espada en el aire y gritó: «¡Un caballo! ¡Mi reino por un caballo!». Pero no había ningún caballo para él. Su ejército se había desbandado y sus tropas solo pensaban en salvarse. Poco después, los soldados de Enrique se abalanzaron sobre él y la batalla terminó. Y desde esos tiempos la gente dice: por falta de un clavo se perdió una herradura, por una herradura se perdió un caballo se perdió una batalla, por una batalla se perdió un reino, y todo por falta de un clavo.